Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Esta es nuestra cuarta clase, aunque es nuestra quinta sesión, ya que la segunda clase nosotros la hemos podido ver en dos partes. Entonces, quiere el Señor que podamos, a través de esta última clase, terminar este hermoso curso que tiene que ver con la teología de la Reforma o la teología reformada. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve? ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? Lo hemos podido ver. Y vamos a comenzar poniéndonos en manos de nuestro amado Dios, en su misericordia, en su gracia. Pastor Luis Eduardo, lo invito para que ore por nosotros, por favor, para comenzar este curso. Amén, pastor. Oh Dios misericordioso, nos humillamos ante ti, ante tu gloria, ante tu majestad, ante tu señorío, rogando, Dios, que en este tiempo que tú nos permites, que tú, Señor, nos convocas a seguir aprendiendo de ti, a seguir aprendiendo, Señor, de estos temas que nos conciernen, Señor, porque tienen que ver con la historia de la iglesia, con la adoración pública, con los sacramentos, con la correcta manera de adorar. Dios mío, pedimos tu dirección para que podamos comprender con temor reverente todo lo que implica, Señor amado Dios, cada uno de estos puntos, cada uno de estos temas, que podamos no solamente memorizarlos, atesorarlos, Dios, aunque te pedimos, Señor, que en ello nos hagas entendidos para hacerlo, sino que en práctica ponerlos, Señor, y de la misma manera compartirlos. Gracias por el pastor, gracias por Mins, gracias por el pastor Juan José, por Mins, gracias por cada uno de los hermanos, los pastores que eh, permite, Señor, que estemos, Señor, preparándonos también, aprendiendo por cada uno de los hermanos, de los invitados, por todos, Dios. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en todo nos guíe y que en todo, Dios, toda la gloria siempre sea solo a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciado pastor, muchas gracias por la oración. Queridos hermanos, sean bienvenidos. Damos el saludo de buenas noches a los hermanos que no alcanzamos a saludar al comienzo, la hermana Nancy con su esposo Jaime Arévalo, a Daniel Castillo, a nuestro futuro anciano de iglesia Jaime Andrés Palacio. El Señor los guarde, los bendiga. Estamos aquí, como les digo, la metodología de enseñanza de nuestro grupo tiene que ver con participación, tiene que ver con preguntas y con la exposición que nosotros hacemos. Por varias clases hemos estado hablando sobre la teología de la Reforma, la teología que nace en medio del desarrollo de la historia de la redención. Y algo que es muy importante que quisiera notar aquí es que nosotros comprendamos que el estudio de la palabra a lo largo de la historia humana se ha ido desarrollando, sistematizando, y nosotros tenemos el deber de estar a la altura de este desafío. Hermana, buenas noches. Hermana Jenny, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Acabo de verla. Me alegra que estén aquí todos juntos y esto es muy bueno. Entonces, nosotros vimos en la primera clase el origen de la teología sistemática. Y esto me parece que fue muy importante para todos nosotros
comprender qué es plan de Dios. Y esto es muy importante. Como origen de la teología sistemática, perdón, de la teología reformada, es de Dios porque la vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Siempre Dios llamando a la reforma, volviendo al orden, llamando a su pueblo a algo que sea correcto. Y es algo que yo quisiera que todos nosotros consideremos, le pidamos al Señor que nos ayude para entender que no solamente los pastores, los ancianos, los diáconos están llamados a estudiar, también estamos llamados a estudiar, queridos hermanos, todos los miembros de la iglesia, algo que nosotros tenemos que saber y entender. No, y yo les agradezco que tomen nota, pregunten. La segunda clase que nosotros hemos tenido fue para hablar de las doctrinas fundamentales. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuáles eran las doctrinas fundamentales que nació con la teología de la Reforma? Y hablamos de las 5 solas, si no me equivoco. Andresito, ¿tú nos puedes hacer un resumen de esa clase? Sí, señor. Efectivamente, hablamos de las 5 solas, empezando por sola escritura, como base fundamental de nuestra fe, de nuestra conducta, guía, dirección, máxima autoridad. En ese sentido, pues, sobre toda institución humana, siempre la escritura es la máxima autoridad. Sola escritura, sola fe, que esa fe, pues, es un don de Dios, como lo veíamos y como lo dice la escritura. Y cabe resaltar que esa fe que llega a nuestras vidas, pues viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso van siempre interconectadas o relacionadas la una con la otra. La escritura, sola fe, sola gracia. En ese veíamos cómo, pues, nos salvó el Señor, no por obras propias, para que nadie se gloríe, sino por su infinita gracia, por su obra redentora, teniendo claro pues que y veíamos un poco lo que es la justificación por la fe, en ese sentido para que ningún ser humano tenga nada de qué gloriarse, sino que aprendamos a descansar todos en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eh, Sola gracia, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, en el sentido es que toda la obra es, como dice el apóstol Pablo en Romanos, por Él, en Él y para Él, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eh, Viendo nosotros de que la piedra angular de nuestra fe, de nuestra vida, es Cristo, por su obra, por su muerte y por su resurrección, y que ahora por esa obra de Él tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Por eso a Él sea la gloria. Y, y solo para la gloria de Dios, o solo idea o gloria. Y todo esto para que el nombre de Dios sea glorificado. Y me gustan las palabras del salmista cuando dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, por los siglos de los siglos. Ok, muchas gracias, Andresito. El pastor Luis Eduardo en su oración nos dijo que esto no sea algo que solamente sea un conocimiento. Ahora, cuando hablamos de doctrinas fundamentales, tenemos que ponerlas en un piso, como en una placa de concreto, donde va a soportar la construcción. Yo poco sé de construcción. Hay una persona que aprecio mucho que sabe qué es construir. Él es como un hermano y él construye y saben cómo se tienen que hacer, si es un sistema de zapatas o de pilotes o de una placa flotante, no lo sé, pero la base fundamental de una sana teología es solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo gracia y solo para la gloria de Dios. Y ahí no figura el hombre. Esto es muy interesante. Y la segunda clase que estaba programada para nosotros era las doctrinas distintivas. Estas doctrinas distintivas, queridos hermanos, tienen que ver
como la parte de columnas, el desarrollo coherente, bíblico, sistemático de una comprensión de la condición humana y de quién es Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. Y nosotros nos quedamos a mitad de clase hace 8 días. Entonces, Pastor Luis Eduardo, usted nos hace un pequeño resumen de las 3 primeras doctrinas que vimos hace 8 días, que es depravación total. Está aquí en pantalla, la elección incondicional y la expiación limitada. Yo quiero que no pierdan de vista, la teología reformada, su origen es en Dios. Históricamente vemos en el siglo XVI, hoy vamos a hablar mucho del siglo XVI. Sin embargo, estas solas o 5 solas que llamamos es el fundamento, donde están estos pilares es que tenemos que entender. El hombre no está enfermo, está muerto. O sea, y es algo que yo quiero que el pastor Luis Eduardo nos ayude con un resumen breve de cada una de estas doctrinas para explicar estas 3 que vienen que siendo gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Esas fueron las que nos faltaron, Andresito, hace 8 días o no? Sí, señor, esas fueron. Ok. Entonces, depravación o inhabilidad total. Pastor Luis Eduardo, ese resumen. Tipo Bueno, hablamos flash. en cuanto a los 5 puntos del calvinismo, el fundamento de una buena teología. Iniciamos hablando sobre la depravación total. Que el hombre después de la caída está corrompido en todas las áreas de su ser, su mente, su voluntad, sus emociones y cuerpo. No tiene capacidad moral ni espiritual para buscar a Dios o elegir el bien espiritual por sí mismo. De hecho, una de las bases bíblicas que mirábamos es Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, todos a uno se desviaron. Estábamos, también dice el apóstol San Pablo, sin Dios y sin Cristo en el mundo, muertos en delitos y pecados. Entonces, el ser humano por sí mismo no puede ni tiene la capacidad de poder acercarse a Dios y buscar por sí mismo esa salvación. Es una intervención divina, tiene que haber una regeneración o una resurrección para que el hombre venga al Señor. El segundo punto que vimos fue la elección incondicional. Dios desde la eternidad escogió soberanamente a los que habrían de ser salvos, no por los méritos del ser humano, sino es conforme al propósito de la voluntad del Señor. Y vimos también una referencia o hablamos en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, que a los que Él escogió, a estos también llamó, a los que Él llamó, a estos también justificó, a los que Él justificó, a estos también glorificó. Es decir, la elección es algo que solamente le compete a Dios, no es algo que el ser humano pueda hacer de escoger o no a Dios, de rechazarlo, porque, bueno, el punto anterior nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la obra de la salvación, de principio a fin, es una obra divina, no depende de la previsión de la fe del hombre, sino del amor eterno del Señor. El tercer punto, expiación limitada o particular, o la redención particular. Cristo murió efectivamente por los elegidos, asegurando la redención completa de aquellos que el Padre le dio. La expiación no es limitada en su valor, sino en su propósito y eficacia. Y San Juan capítulo 10, versículo 11 dicen, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, la obra es una obra de principio a fin, hecha desde la misma gloria de Dios.
Pastor, muy bien, fue como flash. Andresito, nos faltó decir algo. ¿Tú nos puedes ayudar con alguna conclusión aquí? No, decirle amén al pastor, mejor dicho. Algo que en la expiación, pues a mí me gusta también verlo de esa manera. Él lo trató en términos técnicos, yo soy más, yo la veo siempre como limitada en número, pero ilimitada en poder, como lo habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, donde nos muestra cómo ese poder de Dios para salvarnos es ilimitado, pero pues siempre va enfocado al número que ya tiene determinado, como el pastor decía, a ese número particular de creyentes escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso, pero el resto, amén. Ok, ok, Andresito. Queridos hermanos, hasta aquí hay alguna pregunta. Recuerden que tenemos un fundamento doctrinal y ahora tenemos doctrinas distintivas que deben permear nuestros estudios bíblicos, nuestros devocionales, nuestros altares familiares, nuestras predicaciones. ¿Tienen preguntas o aportes? No sé si, sí, No, señor. Jenecita. No, Muy no, bien. señor. Ok, muchas gracias. Acá tenemos un estudiante muy nuevo que es Brian Dueñas. Lo saludamos. Muy buenas noches, mi apreciado hermano. Espero que seas edificado en esta noche. Pero quiero invitar a Carlito Suárez y al hermano Jaime Andrés Palacios Novoa si nos pueden colaborar cómo vamos con la enseñanza hasta aquí. Ha habido un pequeño resumen, porque vamos a entrar a mí más que doctrinas del calvinismo, me gusta llamarlas las doctrinas de la gracia, porque a veces yo creo que ni al mismo Calvino le gustó que les digan calvinistas a sus seguidores, y de hecho era un tema peyorativo para ofender. ¿Por qué razón? Porque él decía, no somos seguidores de Calvino, sino esto está en la Biblia, esto está en la teología de Pablo, está en la patrística, está en Agustín de Hipona, están en los pre-reformadores. Entonces, es algo muy importante. Carlitos y Jaime Andrés, ¿cómo están ustedes? Y si hay algo más que añadir o algo que no quedó claro ahorita. Buenas noches. No, pastor, todo está bien. O sea, es algo nuevo que se está aprendiendo, digamos, en el caso mío, y es algo que para las enseñanzas también le sirven a uno, pastor. También cuando uno tiene que como confrontar a alguien, también sirve porque uno ha aprendido bastante, sobre todo en este curso. Yo ya llevo bastante tiempo, llevo como unos 5 años estudiando con el pastor, pero sí he aprendido bastante al lado suyo, pastor. Gracias. Gracias por tus palabras, Carlitos. Muy bien, parece que nuestro hermano Jaime Andrés no puede hablar, entonces a veces está en el trabajo y no lo puede hacer. Pero yo quiero llamar su atención frente a las siguientes palabras que dijo nuestro hermano Andrés. Dijo en la expiación limitada y me gustó lo que él dijo. Es limitada en para hablar de una escogencia, pero ilimitada en poder. ¿Sí fue así, Andresito, o no? Sí, señor, sí fue así. Ahora, yo quiero que nosotros consideremos algo. La siguiente doctrina, o sea, todas estas 5 doctrinas de la gracia hacen algo que nosotros debemos aprender. Dan la gloria a Dios, porque partimos, el hombre no está enfermo, está muerto. Las personas no pueden seguir a Dios ni satisfacer a Dios. La elección que Dios hace, no hace porque va a prever que haga el hombre algo bueno, sino porque él simplemente lo eligió en su voluntad, en las riquezas de su gracia. Pero es un número limitado y esto es muy importante porque eso indica que hay un fin del mundo sí o sí.
cuando el último de los salvos llegue a Cristo, el Señor en cualquier momento puede venir. Porque la razón de este mundo es buscar, alcanzar, añadir a los que están perdidos. Ahora, esto no es pronóstico de fecha, por si acaso. No soy ningún hereje como para que me vayan a decir eso. Pero los elementos bíblicos que nos dan es eso. Cuando el último de los salvos sea añadido a la iglesia, a partir de ese momento estamos viviendo los últimos meses o años o días o semanas, minutos o segundos, porque esa es la razón de que Cristo no haya venido, porque hay un número limitado. Yo no sé si ustedes lo habían pensado de esa manera. Pero hay algo fenomenal en algo que estamos leyendo en pantalla. Las siguientes dos doctrinas tienen que ver con la gracia irresistible. ¿Qué significa la gracia irresistible? Es alguien puede rechazar el llamado de Dios. Ahora, hay que considerar algunas cosas. Jesús llamó a varios al arrepentimiento, a sus discípulos, y todos le siguieron. Y uno de sus discípulos era hijo del diablo. Quiero poner en perspectiva. Él luego llamó a otros y uno de ellos le dijo, venga, acabo de comprar una yunta de bueyes, quiero ir a probarla y luego te sigo. El otro dijo, me acabo de casar y luego te sigo. Y el otro dijo, ¿se acuerdan? Mi padre ha muerto. Y el Señor Jesús, en una respuesta noble, le dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Esta doctrina de la gracia irresistible nos hace considerar una pregunta. ¿Podemos rechazar el llamado de Dios? La salvación de la persona elegida se realiza en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Pastor Luis Eduardo, ¿qué aprendemos de este versículo? Pues, pastor, yo creo que es ver o entender o comprender la dimensión, la profundidad de ese texto, es ver la salvación, ver el propósito eterno de Dios para con, precisamente cuando estudiamos la doctrina de la elección, para De con la los gracia que, irresistible, de la con gracia esa, irresistible. precisamente con esa escogencia, o sea, únicamente aquellos que él de antemano escogió eficazmente son llamados y puestos en ese número de una manera eficaz, que no depende ni hay una negación, ni se puede negar a ese llamado, ¿sí? Es irresistible. Exactamente, pastor. O sea, ¿qué nos garantiza este versículo? Que aquel que el Padre eligió en la eternidad, un día va a venir a Cristo y que Cristo no lo va a echar afuera. O sea, la gracia irresistible quiere decir que Dios del que ha tenido gracia, no importa si Satanás le pone los reinos de este mundo, los placeres de este mundo o toda la gloria de este mundo, él no va a poder decir que no. ¿Quién es cristiano? Yo predicaba el domingo sobre el equipo del bien y el equipo del mal, el Dream Team, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos añade
al equipo del reino de los cielos. Y solo yo quiero que ustedes piensen en algo. Dios, que creó todo lo que nosotros podemos conocer desde la ciencia y con nuestros ojos y con nuestros sentidos. Somos el tercer planeta del sistema solar. Estamos dentro de una galaxia y estamos dentro de un universo, de una vía láctea que tiene 2 billones de galaxias. Y sobre esos 2 billones de galaxias hay una oscuridad más allá que nadie la puede observar. Nuestro Dios que creó todo eso, cuando te llama, te llama. Y de eso se trata la gracia irresistible. Cada uno de los versículos que tenemos acá, como Juan 6:44, lo estamos leyendo en perspectiva de la doctrina de la gracia irresistible. Porque acá está la contraparte. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitare en el día postrero. De acuerdo a la doctrina de la gracia, pastor, de esa gracia irresistible, pastor Luis Eduardo, ¿qué significa esto? No lo escucho. Pastor, que el Espíritu Santo es el que cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón sensible precisamente para atender ese llamado. Por tanto, la conversión es un milagro de Dios y no un logro humano. ¿Mm? Y eso precisamente garantiza la gloria de la salvación que pertenece enteramente y únicamente a Dios. Amén, pastor. El texto comienza diciendo ninguno. O sea, o sea, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué escogemos la iglesia? ¿Por qué renunciamos a la familia biológica, a los amigos, a los hermanos, a los vicios? ¿Puedo hablar? Señor, ¿Puedo dar mi opinión? sí, claro que sí. Desde que Humilde no sea opinión. contraria, porque tenemos lista los palos, el fuego y la Inquisición. Uy, ¿verdad? Bendito Dios, estamos en virtud. No es Santa Inquisición, por si acaso es Inquisición. Sí. Esto, mira, pastor, pues la respuesta es la siguiente. Ninguno puede venir a Dios, o no, ninguno puede ir a Dios, y ninguno podíamos ir a Dios por nuestra propia cuenta, porque no nos había hecho ese llamamiento y no nos había dado esa gracia irresistible o ese llamamiento eficaz. En ese sentido, todos estamos muertos. Entonces, por eso el pasaje es claro cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Por qué razón? Porque cuando ya venimos a Cristo, lo que su merced está diciendo, que vamos a la iglesia, que oramos, que leemos, que todo eso, es porque ya Dios nos ha hecho, nos ha dado su gracia y por medio de su gracia empezamos a andar conforme a esas buenas obras que Él preparó. Ahora, eso no significa que somos autómatas. No, para nada. No. No, yo se los digo porque acá no significa que Dios me hizo un lavado de cabeza y ahora me puso el software de cristiano y yo ya no pienso en las cosas del mundo. No, tenemos la capacidad, porque el que nos llama es Dios. Nos abre los ojos, nos sana los oídos, nos renueva el entendimiento, nos anima en el corazón, pero ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía, si el Padre no lo trae, porque el que es traído y enviado por Dios resucita para salvación y esto es muy importante. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerden que el mundo está dividido en 2 tipos de familia. Amados hermanos, tenemos un solo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que somos hermanos? Si el Espíritu Santo nos guía. Si nos conocen por nuestras decisiones. El Señor llama.
voy a hacerles un ejemplo. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ¿por qué escuchó a Dios? Porque Dios lo trajo y Dios lo salvó. Y aunque no llamó a Eva, esa mujer sí se sujetaba a su marido, porque Dios llama a Adán y él llegó con la mujer. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le habla a Adán y le habla a Eva y le da la consecuencia de sus pecados. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a tomar decisiones sabias. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos. La gracia irresistible es entender y comprender cuando Dios llama para salvación. Nadie puede resistir. Los que aparentemente resisten al llamado es porque, como dijo el pastor Luis Eduardo, no tienen un corazón nuevo, no tienen un espíritu nuevo, y es algo que es muy importante y es algo que nosotros tenemos que considerar. En ese contexto, miremos 1 Pedro 5:10, que el pastor Luis Eduardo nos va a ayudar a explicar. El micrófono, pastor, el micrófono. Porque yo todavía no entiendo no interpreto los labios. Pastor, una cuestión, esto, si está proyectando la cita o algo, está fija en la diapositiva del calvinismo. Señor. Si estás mostrando la cita o algo, la Ok. diapositiva se ubica en el... Algo pasó con la, con la presentación. No me. ¿Y ahora cómo va? Estamos en 1 Pedro 5:10. Ok, perfecto. Acá está ese pastor la cita, perdóneme. Avíseme cuando las diapositivas no estén corriendo. Ya, pastor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, lo primero que está manifestando el texto es hablando de la gracia. Y la gracia es un don de Dios, es algo inmerecido concedido, volviendo a lo que estábamos hace un momento hablando, para aquellos, como decía también el pastor, que en número son contados, que ellos y solamente ellos, ¿sí? Son llamados a participar de esos beneficios manifestados a través de la obra de Jesucristo el Señor, que es una obra de gracia. Por eso no depende ni del que quiere ni del que corre, pues tomando lo que el pastor hace un momento decía, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Y también lo que expresa el mismo apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 y en Efesios capítulo 1, de ese llamamiento a participar de aquel propósito eterno para una gloria en Jesucristo. Ahora, solamente aquellos que están en el Señor, como dice el mismo apóstol Pablo, dice, todo aquel que es seguidor de Cristo va a padecer por causa de ese evangelio, de ese mensaje, porque es llamado a obediencia y a fidelidad a aquel que lo ha tomado pues por soldado o como participante de esos benditos y gloriosos beneficios. Él mismo es el que se encarga de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer y de establecer. Perfecto, pastor. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, que las doctrinas de la gracia es algo que es muy importante, que es cuando Dios llama, cuando Él nos llama a nosotros. Y esto es muy importante que nosotros no perdamos de vista. Recordemos algo que es muy, muy importante, mis amados hermanos.
Los hombres vienen a Cristo para salvación cuando el Padre los llama. El mismo Espíritu de Dios guía a sus amados al arrepentimiento. Quien escucha la voz de Dios actúa porque sabe que Dios lo está viendo. Solo una persona que esté mal de la cabeza obrará en contra de su Dios y Salvador. Y es un consuelo saber que el Evangelio de Cristo penetra nuestros duros y pecaminosos corazones y maravillosamente nos salva a través del llamado interno por el Espíritu Santo. Los hombres vienen a Cristo para salvación cuando el Padre nos llama, cuando el Espíritu Santo guía a nuestro corazón. Por eso ahora queda la pregunta: ¿el hombre puede perseverar en su salvación o es Dios quien persevera? La pregunta de otra manera es: ¿puedes perder la salvación? ¿La salvación se puede perder? Porque esto ha sido un tema para muchos. Hay personas que se llenan tanto de la culpa que piensan que perdieron su salvación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se pierde la salvación, sí o no? No, Muy bien, Andresito. Brian Dueñas, ¿usted qué dice? ¿Se pierde la salvación o no? Es como para saber si estás conectado. ¿Tú qué piensas? Parece que no está conectado, Brian. Hermano Aquiles, muy buenas noches. ¿Usted qué piensa? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Pastor, buenas noches. Hermanos, buenas noches. Pues yo les quiero abrir mi corazón. Yo he escuchado el Evangelio hace ya varios años y actué o estaba viviendo pensando en que eh, por mis acciones podía llegar a perder esa salvación que Dios me había ofrecido. Y pues para la gloria del Señor, Él en los últimos tiempos, en los últimos años me ha llevado a entender que yo no puedo perder algo que yo no haya ganado yo. Si la Amén. salvación, amén, él me la dio a mí, Él la hizo posible para mí y a Él le pareció en su infinita misericordia dármela a mí, llamarme a mí a su salvación y no la puedo perder. Amén, gracias, Excelente, pastor. excelente, mi hermano. Gracias por tu participación y es algo que nosotros vamos a meditar ahora, porque no depende de nosotros. La perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes es algo que nosotros tenemos que pasar, que tenemos que examinar. Pero pues ahora la mayor esperanza que tenemos es que respondemos y respondemos al evangelio y al poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque el que persevera es Dios. Aunque la doctrina se llama la perseverancia de los santos, nosotros podemos decir que es la perseverancia de Dios en nuestras vidas. Y esto nos debe llamar la atención poderosamente a nosotros. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque hay algo muy importante que debemos considerar. La escritura dice en Romanos 8, 28 y 29, casi siempre solo nos sabemos el 8, 28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta ahí la sabemos, casi siempre. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo aquel que está en Cristo fue llamado de manera irresistible por Dios, porque estaba en los planes de Dios. Y no solamente esto, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La salvación no solamente tiene que ver con un momento confesional, yo creo, tiene que ver con una vida coherente, de toma de decisiones, de elegir a Dios, de elegir a Cristo, de elegir su reino, cada minuto de nuestra vida. Ahora, eso no significa que no vayamos a equivocarnos, a errar o a pecar, pero tenemos un poderoso Dios que está perseverando en nosotros. Por eso sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Si usted es un hijo de Dios, está pecando y no ve corrección, y no ve llamado de atención, y no ve disciplina de Dios, preocúpese, porque su padre posiblemente es el diablo, porque a los que Dios amó, todas las cosas le ayudan a bien, porque Dios tiene un propósito con los que ha llamado. Dios está perseverando en ellos y esto es muy importante. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pregunto, Pastor Luis Eduardo, usted que es ducho en esto, ¿quién está perseverando en este versículo? ¿Usted o Cristo? Yo tengo mi respuesta. Perdón, Pastor, Filipenses 1:6. Sí, está en pantalla, ¿sí se ve? No, está Romanos 8:28 y No, 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 29. señor, está el anterior. No, no sé qué le está pasando a esta máquina. Está cansada. ¿Y ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Estando con precisamente esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, estando persuadido, ¿sí? Bueno, esa persuasión es una persuasión divina, ¿sí? Es una persuasión de Dios. Y yo creo que todo está implícito de lo que hemos venido hablando desde desde el mismo plan de Dios, digámoslo, desde la misma eternidad pasada en cuanto a la elección, todo lo que Dios de antemano preparó para con los que Él en ese propósito iría a llamar en el tiempo, digámoslo así, ¿sí? Él es el que en cada uno, de acuerdo a ese propósito que todo está, hablemos aquí en cuanto a los 5 puntos que hemos hablado, ¿sí? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿sí? Dios es el, el autor de toda esta salvación, ¿sí? Y él mismo es el que hace el acompañamiento, ¿sí? En ese creyente para aquel día en que del retorno o la segunda venida de nuestro bendito Señor Jesucristo, la perseverancia de los santos, el acompañamiento del Señor a su iglesia, los dones que el Señor da a la iglesia, a cada creyente en particular, en cada uno, para ejercer cada uno de las labores u oficios que el Señor le haya puesto en la iglesia, sabiendo pues cada uno de nosotros que fallamos, cometemos errores, pero en ese acompañamiento, aquel que ha pecado, confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios y no entrar en aquello, como decía el hermano hace un momento, de que perdí mi salvación, entonces ya o vamos adelante con la seguridad de que lo que nos dice el pasaje anterior, Romanos 8:28 al 30, no se rompe en ninguna parte o se interrumpe el proceso, así como el Señor
predestinó, eligió, también aquellos en número van a ser glorificados. Y en esa obra de perfección, Él está, obviamente la obra es perfecta porque Él es perfecto, siendo nosotros imperfectos, pero Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos orienta, Él nos lleva y Él nos sostiene. Entonces, todo es por Él. Perfecto. Es algo interesante que nosotros aquí, entonces, estas son doctrinas fundamentales que tenemos que aprender. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda yo nada, no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Esto garantiza la obra de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la salvación no se pierda o no se pierde no porque nosotros no querramos perdernos, sino porque Dios persevera en nosotros cada día de nuestra vida, desde que comenzó esa obra de regeneración hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. La perseverancia de los santos enseña que Dios salva al hombre. Dios murió para salvar, los llama a la salvación y Dios persevera a los salvos para la vida eterna, para la gloria de su nombre. Así se obtiene la perseverancia de los santos y es estar unidos con su Salvador. La perseverancia de los santos, que los elegidos no pueden caer de su gracia para ser perdidos, que el Espíritu los regeneró y que es imposible que pierdan su salvación. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la salvación es de Él, por Él y para Él. Aquiles, tienes la palabra. Gracias, pastor. Qué pena que me demore, es que se me demora el celular. No es culpa mía. No se preocupe, lento pero seguro. Sí, señor. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pastor. Perdóneme. Y pregunto porque, gracias al Señor, pues, Él nos permite predicar el Evangelio. Y muchas veces a las personas que les predicamos, pues también nos hacen preguntas a nosotros. Hay cosas que quedamos como, uy, y ¿cuál será la respuesta? Y por ejemplo, cuando dice la palabra que Satanás se disfraza o se viste como ángel de luz para engañar aún a los elegidos o aún a los escogidos. O sea, le hago la pregunta un poco más. O sea, que puede existir la posibilidad de que esos elegidos de que está hablando el pastor puedan caerse o perder o salirse de esa gracia, pues, analizando así este versículo, pastor. Gracias. Apreciado hermano, me regalas la cita para, o sea, yo lo puedo decir de memoria, pero quiero tenerla aquí para explicarte algo de acuerdo al versículo. Sí, es que ese versículo tiene una palabra clave que le da la Y la respuesta. cita, ¿cuál es la cita? Permítame, pastor, ya se la doy. Siempre que vamos a hacer una exégesis, una interpretación, tenemos que ir al contexto de la palabra y no ir con la presuposición nuestra. Entonces, es algo muy importante analizar el versículo, como dijo nuestro hermano Andrés, tiene una palabra clave, pero quiero tener el versículo aquí, no parafraseado, sino tal como está en las escrituras. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Sí, Vamos a, señor, gracias, hermano. Muchas gracias. Qué pena. muy bien. Acá dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que por el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No, no es el versículo.
Mateo 24:24. Ahora sí, ese sí creo que es, porque acá está diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice acá en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y acá la palabra, recuerden que Mateo 24 está hablando en un sentido escatológico en el final de los tiempos. La versión de la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: porque vendrán falsos profetas, falsos mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Lo que está diciendo el texto es que ellos son tan efectivos, tan persuasivos, que posiblemente, si les fuera posible con esa persuasión, ya engañaron a todos. Pero si fuera posible, es tan convincente el mensaje de ellos, si fuera posible, engañarían a los que Dios llamó o escogió, a los que Dios salvó. Si fuera posible. O Sí, de sí. ser posible. Exacto. Sí, sí comprende, hermano Aquiles. Pero no es posible. Sí, Exacto, señor. Sí, señor, sí, señor. Es exacto. entendiendo allí de que el enemigo hace lo que sea posible, lo que él pueda, está en sus manos y en sus artimañas para tratar de, de sacarnos de ese propósito tan grande que Dios tiene con nosotros. Sí, señor. Miren, queridos hermanos, siempre que alguien se va a consagrar al Señor como miembro de una iglesia, pareciera que el reino de Satanás se alborota. No, no sé, acá hay pastores, pero pasan problemas en la familia. Los que nunca le llamaban, los llaman. Los que nunca los invitaban, los invitan. Los quieren persuadir para que caigan y se mantengan en su vieja vida pasada. A los que están dentro de la iglesia y van a ser oficiales o se van a juramentar como diáconos o como ancianos o como pastores, van a estar en un ministerio, en el proceso de su ordenación son tentados de tal manera para atacar su fe con dardos de fuego. Y se cumple la palabra. ¿Quiénes son los que llegan? Realmente los que son, los que Dios llamó. El texto es muy diciente aquí cuando nosotros lo vemos. Cristo asegura que no perderá a ninguno de los elegidos por el Padre y que serán glorificados en el día postrero. El Señor Jesús va a decir en el día del juicio final: yo pagué por ti, ven, gózate con tu Señor, porque nos compró con precio de sangre. La posición calvinista o reformada o puritana o de las doctrinas de la gracia es darle la gloria, toda la gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos asegura que debemos confiar en la promesa de Cristo, que Él cumplirá perfectamente la voluntad del Padre al perseverar en todos los elegidos, cada día, cada minuto, aunque nosotros mismos estemos perseverando en querer no hacerlo. Y Él va a usar todos los medios posibles para que nosotros le sigamos. El elegido persevera porque Dios persevera. Y eso es algo que nosotros no debemos quitar de nuestra mente. Entonces, nuestra tercera clase termina aquí. Recuerden que nosotros dejamos pendiente estos 5 pilares de las doctrinas calvinistas o reformadas para entender y comprender y hacer una buena interpretación de los textos de la Biblia que hemos leído. Recuerden que toda la estructura de nuestro curso fue el origen de la teología reformada, los fundamentos de la teología reformada, las doctrinas distintivas de la teología reformada, y hoy vamos a tratar la necesidad de reformar la iglesia. Es hora de levantar
una vez más la bandera de Jesucristo y junto con todos los verdaderos reformadores de la historia, emprender nuestra lucha hoy. Nosotros pertenecemos al equipo del reino de Dios, al equipo del bien, que estamos alcanzando a los perdidos, estamos rescatando a los perdidos. Y una vez encontrados, les predicamos el evangelio para que crean, para que sean sanados, para que sean restaurados, para que el mismo Señor Jesucristo rompa las cadenas de esclavitud, para que les dé vida porque estaban muertos, para reconciliarlos con Dios y pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios. Es algo que, queridos hermanos, es muy importante que en el siglo XVI, y esto debe ser algo que debe conciliar nuestras mentes. En el siglo XVI, la iglesia de Cristo se había corrompido, estaba corrupta, se había desviado del camino. No es la iglesia católico romana. Los reformadores están dentro de la iglesia. Las personas que están diciendo volvamos a la forma. La necesidad de reformar la iglesia es justo y necesario forzar los cambios en la iglesia. Y para el siglo XVI, la iglesia se había corrompido en su gobierno, en su adoración y en su doctrina. Cuando el gobierno se corrompe, se va corrompiendo de a poquitos. ¿Saben desde qué época se empezó a corromper la iglesia cristiana? Desde el siglo V, sexto, séptimo. Poco a poco empezaron a permear doctrinas falsas dentro de la iglesia. Pusieron imágenes, pusieron cuadros, pusieron creencias sobre María, pusieron creencias sobre el purgatorio, pusieron creencias sobre el celibato, pusieron creencias de jerarquías y se corrompió. Y finalmente, una de las corrupciones más grandes es que el culto a Dios se convirtió en una obra humana, convirtiéndola en una misa. El protagonismo del hombre y del gobierno de los pastores de la época fue corrupto. Y Dios trajo una reforma, trajo un avivamiento. Y esto es muy importante que nosotros tenemos que ver. La necesidad de reformar la iglesia es justa y necesaria. Y hay que forzar esos cambios. Hoy en día, en el siglo XXI, mantenemos las mismas luchas, queridos hermanos. Yo quiero que nosotros hagamos una comparación. En el siglo XVI habían 5 puntos cardinales que la reforma trajo. Hay que volver a la verdadera adoración, las ceremonias en la adoración, o sea, cómo se adora, si son bíblicas o no son bíblicas, el origen de la salvación, porque eso es un problema. Siempre el hombre ha querido robarle la gloria a Dios. Siempre ha querido ser como Dios desde Génesis capítulo 3. Por eso muchos creen que la salvación depende del hombre y no de Dios. El gobierno de la iglesia y la administración de los sacramentos. Estos 5 problemas que habían en los tiempos de los reformados en el siglo XVI también está pasando hoy en día. Hoy muchos lugares no son centro de adoración a Dios, son montajes de show, son montajes donde el centro es el hombre, donde la celebración cúltica es pensando en que le agrade al hombre y no a Dios. Por eso muchas de las ceremonias dentro de la adoración o del culto, y cuando digo adoración no me refiero al cántico, me refiero a toda la liturgia, están corruptas, como en el siglo XVI. De hecho, en muchas iglesias han reducido la predicación
a 15 y 20 minutos para tener una hora de cánticos, para tener una hora de intercesión, alejándose del culto cristiano, los cultos cristianos históricos, bíblicos. Preguntémosle a Pedro, a Pablo, ¿cuánto tiempo predicaban? Y no predicaban una hora. Aunque los hermanos se dormían, ¿se acuerdan que había un hermanito que se quedó dormido en Hechos? Creo que se llamaba Eutico. Y se durmió. ¿Y qué le pasó? Creo que se mató, pastor. Sí, se cayó y se desnucó. Y baja Pablo del segundo piso corriendo y dice, no está muerto, está dormido. Pero dicen que la predicación en ese contexto comenzó como a las 7, 8 de la noche y eran ya en la medianoche y Pablo no terminaba de predicar. Los cultos estaban basados sobre la predicación, no sobre la alabanza o las danzas o otras expresiones cúlticas que hoy tenemos. ¿Quiénes determinan las formas de culto? Los que están encargados del gobierno de la iglesia, los que se llaman líderes, los que se llaman siervos. En la época de la Reforma estaban los padres, obispos, cardenales, papas, y habían inventado muchos sacramentos. Y eso nosotros tenemos que considerar, así como en el siglo XVI, hay que corregir, reformar la iglesia hoy también. No sé si el pastor Luis Eduardo Hernández está en pantalla lo que estoy viendo acá yo, que tiene que ver con la verdadera adoración. No sé si nos quiere explicar un poquito, pastor. Está en pantalla Filipenses 1:6. Espéreme un segundito, que yo no sé qué le pasa a este computador. De Ahora sí. pronto por lo que Ahora sí. Estaba aquí. la, Estos eran los 5 puntos que yo estaba hablando. La verdadera adoración. ¿Ya aparece en pantalla? Sí, ya señor, la pastor. verdadera oración. Ok, ahora estoy en la siguiente, que es la explicación. Pastor Luis Eduardo, le cedo la palabra. Bueno, pastor, la verdadera oración nace del reconocimiento de que Dios es la fuente única de la virtud, de toda virtud, justicia, sabiduría y salvación. Adorarle es atribuirle toda la gloria de lo bueno y depender enteramente de su gracia. Habla de la oración, de la alabanza y de la acción de gracias, no como méritos humanos, sino como frutos del Espíritu Santo en un corazón que ha sido redimido, que ha sido regenerado. Precisamente esa verdadera oración no surge de un hombre natural. El pastor planteaba nos dejaba ver lo que en este tiempo se hace en las iglesias en cuanto al culto, en cuanto a los 20 o 15 minutos últimos de la predicación, y el resto es un show mediático, ¿sí? Es algo más enfocado a una visión o algo que se plantea organizacionalmente al comienzo del año para ir haciendo un balance trimestral y llevar hacia a cabo un reajuste a ese planteamiento en el caso de un resultado negativo o positivo. Y al final del año se evalúa, por eso siempre está eh, expuesto en un eslogan que dice: este es el año de la prosperidad, este es el año de los milagros, este es el año, etcétera. Cualquiera que sea ese eslogan, sobre esa base, esa adoración, entonces es, entre comillas, es lo que plantea un hombre o el hombre natural. El hombre corrompido por el pecado no busca ni puede adorar correctamente a Dios. Y nuevamente Romanos capítulo 3 versículo 11 nos habla de que no hay justo ni a un uno,
no hay quien busque a Dios. Entonces, esa adoración carnal guiada por emociones o tradiciones humanas es incapaz eh, de agradarle al Señor. Vemos casos en la Escritura, vemos casos en el libro de Jeremías, vemos lo que pasó con los dos hijos de Aarón, un fuego extraño, ¿sí? Solo cuando Dios regenera el corazón, el pecador puede rendirse en adoración verdadera a Dios. Y es lo que dice San Juan 4:23, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración como un privilegio de los elegidos, y este es un privilegio únicamente de aquellos que han sido elegidos, que han sido llamados, que hacen parte de su iglesia y que en esta perseverancia de los santos, eh, eh, bueno, valga la redundancia, perseveran precisamente en esa adoración a la cual el Espíritu Santo siempre va a conducir a la iglesia verdadera, al creyente que hace parte de ella, en dar siempre la gloria a Dios. Entonces, la capacidad de adoración procede de ese llamamiento soberano de Dios y no de una iniciativa pues meramente humana. Por eso los elegidos son escogidos para reflejar la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. La adoración no es una obra que atrae la gracia, sino una respuesta de los redimidos a aquella gracia que ya Dios ha otorgado precisamente a estos elegidos. Entonces, por eso la verdadera adoración, el único que merece la gloria o el centro del culto es el Señor Jesucristo, y toda oración aceptable debe pasar por la obra perfecta de Cristo, no con espacios que se rinden a instituciones o a hombres, etcétera, cualquiera que sea, y a ese tipo de espectáculos. Por eso cuando una persona va por primera vez o que viene de un contexto pentecostal y va de pronto por primera vez a una iglesia de corte Bíblica, reformado, bíblica. bíblica, entonces, ¿qué no le gusta? No le gusta que de pronto no estén las luces, que no esté la batería, que no esté toda la orquesta funcionando en pro de mover las emociones, que no esté de pronto los que danzan, las que danzan. Entonces, al final dice, no, esa adoración es clásica, se quedaron en la era pasada, se quedaron Anacrónica. historias. Sí, entonces la gente ve en eso como ve en esa adoración verdadera, y bueno, esa entre comillas, ¿no? Esa, en la verdadera adoración ven algo que no les mueve el reloj de su carnalidad o de sus emociones, y entonces se van a buscar lo que ellos desean, no son regenerados, porque precisamente esa adoración es una adoración que exalta o está enfocada para exaltar el nombre de Cristo, quien ofreció una expiación eficaz por su pueblo. Fuera de Cristo, todo culto es vano, y es por medio de su sacrificio nuestros labios, nuestras vidas son purificadas para presentar sacrificios espirituales que le agraden a Él. No estamos para agradar a hombres, no, ese no es el fin. La gloria siempre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, siempre va a llevar a que la gloria sea a aquel que hizo posible nuestra salvación. El diseño de Dios que Dios nos ha dado a nosotros es que nosotros adoremos al Señor a través de su palabra. Romanos capítulo 12, Pablo escribe a la iglesia. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y en dos versículos,
Pablo dice que el culto debe ser racional, o sea, debemos estar pensando. ¿En qué dice? ¿En cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y eso solo viene a través de la predicación de la palabra. O sea, tenemos que ver palabra en la predicación, palabra en los cánticos, palabra en las oraciones. El culto legítimo a Dios se basa en reconocerlo como la única fuente de virtud, justicia, sabiduría y salvación. Si yo estoy cantando una canción religiosa donde el énfasis son las obras humanas, donde el énfasis es el sentimiento humano, donde es que el ser humano se sienta cómodo, hay un problema de verdadera adoración. Si las oraciones están enfocadas en las necesidades del hombre en su mortalidad, como culto de adoración, están equivocadas. ¿Por qué? Porque toda la Biblia dice que nosotros tenemos que tener dos tipos de oración: de gratitud por todo lo que Dios nos da y lo que no nos da, y de súplica por la santificación, donde yo tengo que ver la justicia, la sabiduría de Dios. Y este reconocimiento implica atribuirle la gloria a Dios siempre en todo. No es solamente una invocación de decir Dios es santo, Dios es santo, Dios es rey, Dios es soberano, sino va más allá. Implica también las oraciones, implica también las acciones de gracia, la adoración que muestra reverencia, grandeza, nos ayuda a entender que tenemos que renunciar aún a nosotros mismos. Y es algo que nosotros tenemos que comprender. En el siglo XVI, el culto se convirtió en misa y la misa estaba impregnada de muchos rituales religiosos que tenían una percepción religiosa, y el hombre caído le gusta estas cosas. Pero la verdadera adoración es aquella que Dios aprueba según lo que enseña el Espíritu Santo en las Escrituras. La adoración ha existido desde el antiguo pacto o el antiguo testamento. Está llena siempre de símbolos. Jesús afirmó que la adoración debe ser en espíritu y en verdad, señalando que cada vez que Él se acerca a su venida va a ser más clara. Y es crucial seguir sus mandatos para saber que no estamos adorando de manera corrupta. Dios prohíbe la adoración falsa. Dios prohíbe que el hombre invente aspectos que Dios no pidió. Recuerden que mató a los hijos de Aarón porque trajeron incienso que no era conocido para Dios. Por tanto, debemos evitar inventos humanos para la adoración y seguir estrictamente lo que manda para no provocar la ira de Dios. Y es algo que la reforma tiene que traer. Es algo que la teología reformada trae cuando usted predica la palabra, cuando predica exaltando la obra de Dios en la obra de Cristo. Nosotros tenemos que considerar que nos llama a la confirmación de un culto solemne, divino, que no es aburrido, todo lo contrario, es excelso, es pleno, es absorbente, que nos aleja de burlarnos de Dios. En los tiempos de Martín Lutero, de Juan Calvino, de John Knox, la misa estaba permeada de elementos judaicos, ritos paganos. Eran como un teatro. No se hablaba ni siquiera en la lengua vernácula de las personas, porque las misas se hacían en latín, en Francia, en Holanda, en Suiza, en Alemania, y ellos no hablaban el latín. Por eso nosotros tenemos que reconocer que una verdadera adoración no solamente debe ser en el lenguaje de las personas, del creyente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos acciones cúlticas que no nos animan a la vida en Cristo, a pensar en Cristo, a pensar en nuestras conductas,
nos distraen de practicar una verdadera piedad. El problema más serio es que creen que nosotros estamos cumpliendo el deber al participar de estas ceremonias. Si usted va a culto y está preocupado de su celular, está preocupado de una llamada, si está preocupado de cómo está vestido el vecino, si está preocupado de cualquier otra cosa, no está en una verdadera adoración. El Hijo de Dios llega a culto para adorar en algo que nosotros hemos perdido, la doctrina de la abnegación. Recuerden que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, esencial para el hombre y la mujer regenerado. Y se ha olvidado. Muchos predicadores mencionan el arrepentimiento, pero se enfocan en las prácticas externas, subestimando lo que realmente es importante. La mayoría se aferra a rituales superficiales, ignorando el arrepentimiento verdadero y dedicándose a ejercicios que no agradan a Dios. En muchos lugares más están declarando contra Satanás que exaltando la gloria de Dios. La palabra de Dios es la única que puede distinguir el culto verdadero del falso. Las prácticas actuales son mayormente corrupción. Y es una denuncia que se hizo en el siglo XVI, pero que se hace hoy también en día. La mayor parte de las iglesias se han apartado de lugares que apunten a Cristo, que enseñen a Cristo. Se ha quitado los púlpitos, se ha quitado las mesas sacramentales, se han quitado aún la cruz. Ahora los predicadores ya no tienen ni siquiera la dignidad de vestirse con decencia, sino como si fueran a cualquier lugar. Y las personas parecen ignorar lo que Dios ha ordenado, creando sus propias formas de adoración, que parecen atractivas, pero que son rechazadas por Dios. Los hombres de Dios que están llamados a dirigir, a predicar, deben entender que primero se presentan ante Dios. No solamente su apariencia importa, su corazón importa. Y es algo que debe llamar nuestra atención. La teología de la Reforma te hará pensar cómo te vistes, cómo hablas, qué hay en tu corazón, cuál es tu mensaje. Y eso traerá reforma. Cuando nosotros seamos conscientes que la palabra de Dios no solamente es un momento litúrgico y ceremonial, es una coherencia entre mi relación con Dios y cada día de mi vida. Que cuando yo doy mi palabra es sí o es no. Por eso una de las cosas que la reforma trajo es cambiemos la adoración y todos los rituales judíos y paganos fueron sacados del contexto de la iglesia para volver a la centralidad de la palabra. Los reformadores predicaban entre 2 a 3 horas, queridos hermanos. Hoy en día, en la gran mayoría de iglesias, predican de 15 a 35 minutos. En las iglesias bíblicas, si acaso 1 hora. Y después están diciendo que es antipedagógico. Porque las personas se aburren, se duermen, porque no tienen ejercicios mentales, espirituales, que formen nuestro corazón hacia Dios. Por eso el origen de la salvación también era algo que tenía que reformarse. Las personas pensaban que porque llevaban sus limosnas, sus dádivas, sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia, era suficiente. La doctrina cristiana sobre la salvación por lo menos se divide en 3 etapas. La primera etapa comienza con el reconocimiento de nuestra propia miseria. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque soy pecador, porque necesito que Dios me hable al corazón, porque necesito que Él me perdone mis pecados, porque necesito de su ayuda para seguir adelante. No puedo comenzar la semana sin la bendición de escuchar su palabra. La depravación de nuestra naturaleza nos hace sentir desconfianza, rebelión y pecado, llevándonos a la insatisfacción con nosotros mismos.
Por eso lo máximo que siente el impío es culpa, porque teme la ira de Dios, pero no se siente depravado y no puede aceptar la gracia de Dios, el perdón de Dios. La segunda etapa ocurre cuando al conocer a Cristo hay que buscar de Él para ser liberados de esa miseria, comprender que solo por su sacrificio somos reconciliados con Dios y justificados ante Él, sin atribuirle mérito a nuestras propias obras. Queridos hermanos, la gran mayoría de las personas hoy en día, de los cristianos, llegan solo a la predicación en algunos casos, llegan tarde, son irreverentes, hablan, se chatean, pasan las mismas cosas porque no han entendido de su miseria, que se están enfrentando al juicio de Dios. Y hay que reformar eso, hay que cambiar eso. El culto comienza con la invocación. A Dios sea la gloria. Cuán deleitoso es estar juntos como hermanos en la presencia de Dios, donde dos o tres están reunidos en el nombre de Cristo. ¿Hemos entendido eso? Que nos tenemos que desprender y desconectar del mundo para estar a veces en culto. Encontramos personas que encuentran su momento para echar un motocito. Traducido, es un sueño corto para recuperar energías, porque se ha olvidado Microsueño. un microsueño. Finalmente, la tercera etapa es confiar firmemente en la gracia de Dios, sintiéndonos seguros que en Él hemos encontrado justicia y vida. Yo les pregunto, mis hermanos, sus estudios de teología los lleva a esto, a la reverencia, a la adoración, al entendimiento de la palabra de Dios. Acá estamos reunidos pastores, ancianos, diáconos, miembros de una iglesia. Entendemos que la cita es con Dios, con el que dio su vida por nosotros, haciéndose hombre, muriendo en una muerte cruenta, vergonzosa, porque la adoración comienza entendiendo esto, el origen de la salvación, para entender posteriormente que también tiene que transformarse el gobierno de la iglesia. Hoy en día vemos a los pastores más como consejeros, coach o animadores. Estoy mal decaído, entonces voy a la iglesia para que el pastor me dé una palabra de ánimo. Y si te dice, eres miserable pecador, ay, no, ese pastor es muy duro. Pastor Luis Eduardo, ¿qué piensas sobre considerar en el culto, en la adoración, esa transformación de la concepción del origen de la salvación? Pastor, creo que lo que viene exponiendo, expresando en cuanto a este punto anterior, en cuanto a ver cómo está nuestra adoración, precisamente en el Día del Señor hay que hacer una revisión introspectiva, no solamente como miembros de la iglesia, sino desde los mismos pastores, ancianos, diáconos, todos los que se congregan para precisamente ver que es el día del Señor y que lo que tiene que haber es precisamente eso, una completa y plena reverencia, sumisión a aquel que precisamente nos da la salvación. ¿Mm? Porque es una salvación que depende solamente de la gracia soberana de Dios, que el Evangelio nos enseña que el camino hacia la redención tiene un orden divino que revela tanto nuestra miseria como la gloria de Dios y que dependemos de Él, que vamos a celebrar el culto precisamente expresando, manifestando con himnos, con cánticos espirituales, con salmos,
la grandeza, la gloria, la majestad, la bondad, la misericordia, todo lo que Dios es en su ser, en su esencia, en su majestad y en su gloria, sin olvidar que quiénes somos nosotros, que solamente estamos precisamente por su gracia y por su obra redentiva haciendo parte de su iglesia, que es su cuerpo, que son sus méritos los que hacen posible esta, esta, esta obra. Por lo tanto, es reconocer nuestra condición, pero es alabar y exaltar eh, la gloria de ese Dios que hace posible precisamente tan gloriosa obra. Todo comienza con Dios eh, cuando nos permite ver la corrupción de nuestra naturaleza y descubrimos precisamente que somos incapaces de agradarle porque nosotros mora el pecado. Y una vez más, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni Tres aun nueve, uno, tres nueve. ni siquiera 3:9 y 10. Esa conciencia del mal nos lleva a sentir el peso de la culpa y a tener justamente, a temer justamente su ira. Sin esta convicción, nunca buscaríamos eh, la salvación o estaríamos dependiendo precisamente de ese sustento. Yo creo que eh, todos en la iglesia, desde el más chico hasta el más grande, debe, debe tener esto claro, precisamente en lo que inicialmente el pastor en la diapositiva que todavía tiene ahí en cuanto a la verdadera oración, que la tiene subrayada en amarillo, creo que habla de la escritura como la fuente, pues, la palabra de Dios que es la fuente o lo que nos guía, nos orienta precisamente a esa verdadera adoración, a ese verdadero culto. Ok, pastor, muchas gracias y gracias por decirme de la diapositiva. No sé por qué se me quedó pegada nuevamente. Pero fíjense, mis queridos hermanos, que cuando hablamos de reforma, a veces pensamos de una reforma que ya terminó. La reforma siempre nos llevará a cambiar. Desde el Génesis, el hombre siempre ha querido, desde la caída, ha querido ser el dueño de su vida, llenarse de orgullo, de prepotencia, se cree como Dios. Pero Dios nos enseña que Él nos debe llamar a la humildad y a la mansedumbre, a la rendición de cuentas. Y el gobierno de la iglesia en el siglo XVI se había corrompido. ¿Está en pantalla el gobierno de la iglesia? El origen de la salvación. Ok, vamos a mirar a ver qué pasa con esto. Vamos a El mirar a ver. gobierno de la... El gobierno, a ver, ahora se me cerró la diapositiva. Entonces, queridos hermanos, algo que es muy importante que nosotros tenemos que considerar es que si nosotros no cambiamos nuestra percepción de quién es Dios y quiénes somos nosotros, vamos a caer en ese engaño de que creemos que somos dioses. Y puede que esto suene muy, 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 muy duro, muy fuerte, pero nosotros tenemos que entender que en el siglo XVI pasaba lo mismo, el gobierno de la iglesia se había corrompido, sí, era totalmente corrupto, porque ya no vivían para servir a Dios, sino vivían para servirse de Dios. Muchos de los que gobernaban la iglesia se empezaron y cambiaron los títulos, ya no eran pastores, eran padres, cardenales, obispos, papas, y empezaron a imponer su autoridad, una autoridad severa, oprimiendo, agrediendo, utilizando la congregación. Cuando nosotros los siervos de Dios estamos al servicio de Dios, sirviendo en la iglesia.
no hay jerarquías, no hay superpastores. Por eso los pastores son discipulados por pastores, ordenados por pastores, y rendimos cuentas a nuestras congregaciones porque somos como libros abiertos, pero también la congregación se debe sujetar a sus pastores porque es una actitud cristiana. El culto, el culto que es de adoración a Dios, es una manera de rendir cuentas. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Y es algo que yo quiero que no había un problema en la iglesia. Cuando es ritualista, usted va los 5 minutos, los 10 minutos, la hora o las 2 horas que va y simplemente piensa que por estar ahí ya adoró. No, yo le hago una pregunta. ¿Está adorando con su mente? ¿Está adorando con su corazón? Sus oficiales de la iglesia están preocupados porque es que nosotros los oficiales de la iglesia, y digo nosotros porque soy pastor, estamos preocupados de que la congregación adore. Los ancianos en las iglesias están preocupados que la gente adore. Los diáconos están también de la misma manera que ellos, o sea, que la gente adore y todos nosotros adorando a Dios. Pero cuando nos comportamos como si nadie nos tiene que decir nada, es algo que debe llamar la atención. Otro de los problemas que había dentro de la iglesia del siglo XVI era la administración de los sacramentos. La iglesia en este tiempo tenía su propia forma de manejar los sacramentos en comparación de los que Cristo instituyó. Yo les voy a decir, queridos hermanos, lo que celebramos en culto es lo que está en la Biblia, no lo que inventan los hombres. Y nosotros nos damos cuenta que la iglesia en este tiempo había alterado no solamente los dos sacramentos que Dios dejó, el bautismo y la cena, que fueron corrompidos. El bautismo fue alterado, casi perdido en su esencia original, porque la Iglesia Católica Romana bautiza para el perdón del pecado original y bautizaba en medio de ritos raros, con aceite, con sal, con padrinos, con cosas que la Biblia no dice. Y la cena, la Santa Cena fue reemplazada por la misa. La misa significa sacrificio, no guardando el mandato con Cristo que la cena del Señor es en memoria de Él. Y es algo que es curioso, mis amados hermanos. La fe cristiana tiene que tener una firmeza en su existencia por dos razones principales. Primero, un conocimiento del correcto modo de adorar a Dios. Segundo, el origen de nuestra salvación. Sin considerar estos dos aspectos, la profesión cristiana es vacía. Usted puede llamarse cristiano, pero si no está haciendo lo que la Biblia dice frente al culto, frente a la salvación, frente a la sujeción a sus autoridades en la iglesia y frente a la participación de sacramentos, pues está lejos, lejos de llamarse cristiano y de ser familia de Dios. Los remedios para emplear y corregir los males, ¿sí se está viendo en la pantalla, mis hermanos? Sí, Sí, señor. pastor. Ok, gracias. Fueron los siguientes: reformar la adoración. Se quitaron todas las supersticiones. Si usted quiere reformar el culto, tiene que sacar todo lo que sea extra bíblico, lo que la Biblia no diga, sin alegorizar, porque yo he visto muchos que porque acá en el Antiguo Testamento dice algo, lo voy a hacer aquí en el culto. Las iglesias adoran a Dios de manera pura, sin supersticiones, y predican su bondad y su verdad. Es un llamado a la obediencia sincera, enfrentando la oposición de quienes, aunque se dicen cristianos, prefieren la oscuridad y la tolerancia y la no tolerancia crítica a esas idolatrías del mundo. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? Que el cristiano que no es cristiano busca que el culto sea para el hombre y no para Dios.
Desde el primer minuto, queridos hermanos, que se invoca el nombre de Dios, que comienza las reuniones dominicales, es y debe ser para el Señor, donde yo debo obligar mi mente, mi espíritu, mi corazón a esa adoración. ¿Por qué razón? Porque aunque soy cristiano, debo recordar que hay un viejo hombre que me quiere hacer dormir, que me quiere distraer. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia se desvió. Por eso llenaron las iglesias de imágenes, de ritos idolátricos, de supersticiones. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Los defensores de la idolatría carecen de argumentos sólidos. Es que hay ministerios que no deberían estar en la iglesia. Los ministerios fueron determinados por Dios. Ancianos, diáconos y miembros de una iglesia, los cuales dirigen y presiden para que todo el pueblo de Dios adore. Concretamente, la reforma de la adoración pública es volver la iglesia a su pureza original, restaurándola, reformándola. Mire, volver a la fuente según la Biblia. Se lee la Biblia, se canta la Biblia, se ora con la Biblia, se predica con la Biblia. La predicación es en búsqueda de la gloria de Dios, no de la solución de los problemas de los hombres. 7 pasos para un matrimonio feliz y usan la Biblia. 5 pasos para salir de las adicciones y usan la Biblia. 7 pasos para la prosperidad económica y financiera. No hay un sermón bíblico, histórico, en toda la historia de la iglesia que sea de esa manera. Volver a la predicación buscando la gloria de Dios, volver a la predicación buscando el carácter y la voluntad de Dios, volver a la predicación donde Cristo sea el centro, volver a la oración sincera, solo a través de Cristo como único mediador. En el siglo XVI se oraba en nombre de los santos, se oraba en nombre de María, porque la iglesia de Cristo se había corrompido. Hoy ya no se hace confesión de pecados en la gran mayoría de iglesias, pero nosotros tenemos que volver al arrepentimiento genuino y a la obediencia de corazón y volver a la dependencia de Dios en su obra. ¿Qué opina, Pastor Luis Eduardo, con esto? Y no sé si algún hermano hasta aquí tiene alguna pregunta. Espero la intervención de un hermano. Tranquilos, aquí estamos para poder apoyarnos. Andrés, Pastor, es que... bueno, ok. no, iba a preguntarle a Andresito si tenía algún aporte, porque yo sé que él está muy pendiente. Andrés Felipe Chavarro. No, está bien, está claro. Dijo un amigo, está claro como el chocolate. Ahora hay que Eh, aplicarlo en la iglesia. hay que aplicar a la iglesia, exacto. O sea, tenemos ya la teoría, ahora pongámosla en práctica. Pastor Luis Eduardo. Pastor, cada vez que la Biblia se abre, la iglesia se está reformando o está siendo reformada. Lo que estamos viendo es precisamente doctrina que que es el fundamento. El pastor hablaba precisamente de, de las doctrinas fundamentales y de las doctrinas distintivas, que más allá que sea de hombres o que en ese tiempo X o Y de la historia eh, hayan, hayan sido o se hayan afianzado porque se habían dejado, no quiere decir que nosotros seamos seguidores de esos personajes como tal que
soberanamente y en su providencia Dios permitió en ese tiempo usarlos eh, para volver nuevamente a las escrituras, ¿sí? Eh, Sino que al igual que ellos, nosotros exploramos las escrituras. Pastor dejaba ver en una de las diapositivas, mencionaba el término conocimiento, ¿sí? Y hay que conocer a Dios para adorar al Dios de la Biblia, o hay que conocer la Biblia para adorar al Dios de las Escrituras, para corregir precisamente nuestra conducta o nuestra manera errada o pecaminosa, donde queremos reemplazar algunas cosas o adicionar algunas otras para que sea atractivo a los hombres. Yo creo que es la escritura la que marca la pauta, no solamente para la ordenación de un ministro, de los ancianos, de los diáconos, con todo lo que la misma Biblia establece para cada uno, sino que también dice cómo debe ser el comportamiento de cada cual, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, hacemos parte de la iglesia del Señor, y la escritura es la que nos dice cómo debe ser ese comportamiento. Por eso, en esta diapositiva, en esos remedios empleados para corregir los males, habla de volver, si se ha dejado, si se ha abandonado, es volver nuevamente precisamente a la Biblia, la predicación de la gloria de Dios, que solamente es por Él y para Él. Los que son salvos deben toda rendición, toda adoración y toda gloria solamente a Dios. Él es el dueño de la iglesia, es su palabra la que debe ser anunciada, hablada allí. Y todo lo que se haga debe ser precisamente para su gloria. La predicación del carácter de su voluntad, la predicación cristocéntrica, la oración sincera de Cristo como único mediador, ¿sí? El arrepentimiento genuino. El pastor hablaba precisamente de eso, eh, de, de, de ese arrepentimiento genuino. Y la obediencia de corazón, que yo creo que más allá de pronto de que sea una línea en nuestros boletines, o más allá de que sea un momento de una reflexión meramente teórica o meramente literaria, bueno, yo creo que debe de haber eso, y ese arrepentimiento genuino está cuando está el mensaje bíblico que nos lleva precisamente a que reconozcamos nuestra condición, nuestra miseria, nos arrepintamos de corazón, y que Dios tenga misericordia de nosotros y volver nuevamente precisamente a esa dependencia sola, únicamente de Dios y de la obra que Él en su gracia y misericordia nos ha concedido. También en una de las láminas de las diapositivas, precisamente esa es la adoración a Dios, y hablaba de lo que es el culto verdadero y el culto puro, y ese culto verdadero es obviamente en la veracidad de la escritura. Pastor hablaba de que cantamos la Biblia, leemos la Biblia, predicamos la Biblia y todo, perdón, el fundamento del creyente, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en la empresa, sea en la sociedad, sea en medio de donde quiera que sea que esté, es un reflejo precisamente escritural de lo que Dios ha hecho, y que lo ha hecho no por el resultado o algo diferente a la Biblia, sino que es el resultado de lo que la Biblia o de lo que Dios ha hecho por medio de ese medio eficaz de gracia con el cual nos ha llamado eficazmente a ser parte de su pueblo, pastor. Es verdad, pastor, y nos ganó el tiempo. Rápidamente voy a terminar. Hay que reformar la oración. En los tiempos del siglo XVI se oraba en nombre de los santos, de María, y Pablo enseña que la oración genuina surge de la fe en la palabra de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. La oración debe tener como base la palabra de Dios, o sea, lo que Dios nos autoriza a cómo pedir, cuándo pedir, y es algo que nos garantiza que nosotros, al pedir en el nombre de Cristo bajo la voluntad de Dios, vamos a recibir
El mundo ora, pero siempre con desconfianza, siempre pensando en el centro de él, que me vaya bien, que esté bien. La palabra de Dios nos invita a acercarnos a Dios. La verdadera fe agrada a Dios. Debemos recordar, mis amados hermanos, que la oración es hablar con Dios y el culto debe ser en la lengua que las gentes entiendan, no en ritos mágicos o ritualistas. Lamentablemente hoy en día, hoy en el siglo XXI, muchas personas cuando van a orar cambian su tono de voz, cambian sus expresiones, quieren manejar las voluntades y las emociones de las personas. Y la oración debe ser genuina, hablando con nuestro Dios. Y es fundamental que entendamos que la oración es comunicación y comunión con Dios. Y algo que es importante, la reforma de la doctrina de la iglesia. Con relación a esto, es fundamental que nosotros entendamos que nosotros tenemos que proclamar la corrupción del hombre, la justificación por medio de la fe, la imputación de la justicia de Cristo y que la salvación no se puede ganar por las buenas obras. Una evidencia de una fe viva es entender y comprender que el perdón o la remisión de mis pecados es por la obra de Cristo en la cruz. Las satisfacciones humanas que creía o que cree la iglesia como penitencias, indulgencias, obras para compensar los pecados propios o de otros, son blasfemias excresables, execrables, perdón, o abominables. Hay muchas personas que hoy en día dan donaciones, diezmos, ofrendas, simplemente para compensar sus pecados y calmar sus culpas. Y la Biblia dice que hagamos un alto. La remisión de pecados es por la obra de Cristo en la cruz. Nada más. Por eso al reformar la iglesia, al reformar la adoración, la oración, la doctrina correcta, tenemos que reformar el gobierno de la iglesia. Muchos de los sacerdotes o pastores de la época del siglo XVI solo se hacían pastores para vivir de las rentas, de los sueldos. No se capacitaban, o peor, no tenían dones para la enseñanza, no predicaban, no enseñaban, no estaban pendientes de la congregación. Miren algo que es interesante, la simonía era algo común en la iglesia, compraban y vendían cargos en la iglesia. Ah, necesitamos un pastor para tal lado, le ofrecemos tanto y las personas se hacían pastores. ¿Por qué? Porque tenían casa, comida y una renta, el pan de cada día, el nepotismo, esa preferencia, esa parcialidad para escoger cargos eclesiásticos. No, queridos hermanos, hay un llamamiento interno que Dios hace a aquellos que van a ser diáconos, ancianos, pastores, miembros de una iglesia y que debe corroborarse a través de otros que han sido llamados. La sucesión apostólica fue abolida. Los sucesores de los apóstoles deben vivir y enseñar como dice la palabra de Dios. Quien fue llamado por Dios debe vivir como Dios dice que vivamos. Quien se opone a la verdad del evangelio debe ser sacado. Quien vive vidas escandalosas y enseña errores no son pastores o siervos de Dios, son lobos con piel de ovejas, son usurpadores. El gobierno de la iglesia tenía que ser cambiado por hombres llamados por Dios, hombres que podían casarse. En esa época, la prohibición de casarse era simplemente para que las posesiones del siervo de Dios quedaran dentro de la iglesia. Ellos no tenían el don del celibato, por lo cual ellos se convirtieron en hipócritas. Amados hermanos, la iglesia tiene que cambiar desde su gobierno. Nuestro texto de estudio nos llama a entender que cada pastor que es llamado por Dios va a predicar la palabra de Dios, va a ministrar los sacramentos. Y con esto quiero terminar rápidamente. Solo dos sacramentos instituyó Cristo, bautismo y cena. La iglesia se desvió, habían 7 sacramentos.
Y esos sacramentos fueron creados por los seres humanos. El matrimonio no es un sacramento, es una ordenanza por Dios. Y los otros son simplemente ritos litúrgicos. Los dos sacramentos que tenemos son la cena del Señor y el bautismo. Y con esto queremos terminar. Perdónenme que hayamos terminado rápidamente. El tiempo nos ganó, el curso terminó. En otro momento tendremos una exposición más específica y espero que el Señor nos ayude para no demorarnos tanto. Hoy ha sido una clase larga porque el tema era largo, pero teníamos que terminar para que la próxima semana comenzáramos una nueva materia, que ya le estaremos comunicando con el pastor Luis Eduardo qué materia va a ser en estos 2 días. Mientras tanto, terminen sus tareas, hagan sus ensayos. El Señor les bendiga. Pastor Luis Eduardo, despídanos con algunas palabras. Amén, pastor. Yo creo que este curso ha trazado puntos muy importantes a considerar, ¿sí? Y es lo central. Nos hemos dado cuenta en cada uno de estos puntos es las escrituras, toda la gloria a Dios, toda la adoración al Señor. Ya hemos visto históricamente, y el pastor lo trazaba en cuanto a lo que esa época de oscurantismo, como pastor ahorita hacía mención en cuanto al celibato, pero hubieron en la historia, hablan de 11,000 ministros o 11,000 sacerdotes que pagaban indulgencias por llevar sus vidas corruptas y perversas siendo ministros, y pagaban por estar en el cargo. Hoy nos damos cuenta y cómo las personas, aún para tener o ciudades importantes o ser nombrados, no solamente pastores, sino eh, apóstoles, profetas, para mantenerse ahí, tienen que pagar por permanecer en algunas misiones en lugares específicos, tienen que pagar al mismo representante legal de esa iglesia para permanecer allí. Hermanos, no vivimos en un tiempo quizás diferente al de la reforma. Vivimos en tiempos, yo diría que peores, una corrupción y una suplantación de todo, de Cristo mismo, de la gloria de Dios mismo, donde los hombres buscan es eso. Y qué bueno que este curso nos haya permitido ver o aprender en cuanto a esas doctrinas distintivas y fundamentales, que yo creo que el pastor hizo nuevamente hoy énfasis en ello, y qué bueno que podamos no solamente estudiarlas aquí, sino aplicarlas en las iglesias donde el Señor nos tiene, en nuestros devocionales, en nuestra casa, en medio de nuestra sociedad, poder llevar un mensaje claro, bíblico, y la obra la hace el Señor. No necesitamos inventarnos nada. Dios hace la obra. No necesitamos convencer a nadie. La escritura es la que convence. El Espíritu Santo es el que convence. Muchas gracias, pastor, por la invitación, por el curso. Gracias a todos los hermanos, su participación, y muy, muy complacido de poderles conocer y de estar compartiendo con ustedes. Bendiciones, pastor. Hermano Andrés, ora por nosotros y terminamos. Sí, señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos culminar este módulo, Señor, en el cual por tu voluntad, por tu misericordia, Señor, nos has dispuesto, Señor, y sé que he abierto nuestro entendimiento para que podamos ver un poco más de tu avance, Señor, de tu voluntad, de tu reino, Señor. Gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, amado Dios, de que seas tú obrando siempre en nuestras vidas y permitiendo que
te deseemos a ti más que cualquier otra cosa. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por su paciencia.